Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja, organizada por la Confederación Internacional del Libro. El día de hoy nos complace presentar a Amada Laguenguer Muñoz con su presentación del libro El sueño de Dios, abortado en el huerto de Edén. Mi nombre es Jessica Sánchez, me presento ante todos ustedes. Yo soy periodista y presentadora de la Confederación Internacional del Libro y como les mencionaba anteriormente, hoy nos acompaña Amada. Ella es escritora chilena, apasionada por la fe, la espiritualidad y el conocimiento de Dios. Después de muchos años de reflexión y aprendizaje, nos presenta su primera obra, El sueño de Dios abortado en el huerto del Edén, un libro que invita a los lectores a profundizar entre la relación de Dios y la humanidad, explorando experiencias espirituales, revelaciones y enseñanzas inspiradas en la palabra de Dios. Le damos la cordial bienvenida a la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja a Amada. Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez más en una de las cuantas entrevistas que he tenido. Y estuve en la de Bogotá, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Dios me dio la oportunidad de estar allá presentando mi libro. Lo que sí, como la pregunta primera que usted me hace es, ¿cómo nació mi interés por la escritura y la Sí, señora. espiritualidad? Yo lo, lo reduje un poco porque la respuesta a esa pregunta, la escritura tal como fue mi tema, y mucho menos escribir un libro. La escritura como tal nunca fue mi tema, y mucho menos escribir un libro. Pero sí desde pequeña sentía atracción por la lectura porque mi padre era un empedernido lector. Leía de día y de noche y compraba todos los libros y las revistas que salían toda la semana. Y de noche, 3 años atrás, fue solo hace 3 años atrás, y fue a causa de la espiritualidad, de haber leído la Biblia una y otra vez, desde los 12 años, cuando conocimos el Evangelio, en donde vivíamos, eh, donde vivíamos en el campo. De ahí solamente yo leía la Biblia, por eso es que yo llegué a esto después de muchos años, porque no era mi tema, como les digo anteriormente, de, de escribir, porque siempre no es que yo haya planeado durante 30 años escribir un libro. Las personas de mi entorno, familiares, me instaban a que yo podía escribir un libro que tenía una historia de mis antepasados, que mi abuelo llegó de Alemania, estuvimos acá a Chile, y se casó con mi abuela. Entonces yo le dije, no, yo no quiero contar mi historia. Yo estoy aquí para contar la historia de Dios, no la historia mía. Así es que por eso es que yo siempre cuando al, al editor le dije al principio de que él me decía que yo tenía que poner parte de mi vida, sí, puse en el libro a grandes rasgos lo que yo, lo que yo era como persona. Pero sí, lo principal para mí es dar a conocer la historia de Dios. Entonces, por eso es que hoy día estoy acá y enseñando lo que realmente cuenta en esto es contar la historia de lo que fue el Evangelio. Nosotros yo a los 12 años entré al Evangelio y desde entonces hemos estado dentro de la iglesia. Y mi único, el significado de todo, de la obra como tal, como tal, es dar a conocer la historia desde el principio, desde el presente y el futuro. El principio fue Dios creando el cielo y la tierra y después creando al hombre. Y luego después en el principio y después luego creó al hombre y después creó
creó a este mundo, y después él, como falló Adán en la primera instancia como hombre que el Señor lo había puesto en la tierra para que él se quedara a cargo de este hemisferio llamado tierra, pero falló, y ya cayó Adán y vino la muerte. Pero a través de haber fallado Adán, el Señor Dios ya tenía preparado a su unigénito Hijo para que muriera en la cruz, para darnos a nosotros salvación. La salvación viene por la sangre de Cristo, porque sin sangre no hubiese habido cruz, y sin cruz no hubiese habido salvación. Entonces, por eso yo escribí este libro, para que la gente pueda entender un poco, que sea de lo que es Dios, de lo que fue, de lo que era y lo que sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, no sé qué más usted quiere añadir a las preguntas, porque lo que a mí es eso, como digo, transmitir que de este libro es consecuencia de mi fe en Dios, que influyó en mí para llevar a cabo esta obra, para dar a entender quién era Dios en el pasado, al comenzar a poner orden en esta tierra que estaba desordenada y vacía. En Génesis capítulo 1, versículo 2 queda ese texto. Luego crear al hombre para que se hiciera cargo de este nuevo país llamado mundo que estaba naciendo, que con el andar de los tiempos tuvo que confundir las lenguas, y ahí nacieron los idiomas, cuando se hizo la torre de Babel, que queda en Génesis capítulo 11. La torre de Babel, donde los hombres se pusieron a hacer una torre porque querían llegar al cielo, a donde estaba Dios. Y por eso el Señor, cuando los vio que estaban haciendo una tremenda torre, Él confundió las lenguas. Y ahí nacieron todos los idiomas que tenemos hoy. De ahí salieron los idiomas. Entonces, dice que tuvo que confundir las lenguas y ahora preparar a su unigénito Hijo para que pudiera después a morir en la cruz para darnos salvación. Y ahora en el presente, y es que en el presente y ahora en el futuro, ya estamos a puertas de que Jesucristo vuelva a la tierra. Y eso es lo que a mí me interesa dejar en toda la gente que pueda y quiera leer este libro, de que hay un día en que el Señor, así como vino, nació de una mujer y murió en una cruz para darnos salvación a todos. Entonces, ahora ya Él viene a buscar a todos los que, que han creído en Él y que lo han aceptado como su Salvador. Ese es el corazón del libro, de dar a conocer lo que es ahora Cristo en nosotros, para darnos salvación, porque Él vendrá de un momento a otro a buscar los que en Él han creído, como lo dice la palabra textualmente. Y podemos ver, dice que también el Señor Jesucristo dice que la tierra en esos años, ya son 2000 años que vino Jesús, y Él, y en esos años, Él decía que la tierra estaba ya sedienta, ya estaba gimiendo, porque quería que ya fuera la redención del mundo, porque ya, imagínense, de 2000 años atrás, y cuánto más ahora, porque está cansada de beber tanta sangre, de tanta gente que ha muerto y todas las cosas. Entonces, ahora nosotros todo lo que estamos viendo, a través de todas las cosas que están pasando en el mundo, los terremotos, nosotros hoy día estamos con agua, como se dice, hasta el cuello. Nosotros acá en Chillán no es mucho, pero para el norte, donde nunca hacían muchos años que no llovía, ahora ha llovido, pero torrencial, porque la gente se pone a edificar donde no se debe edificar, en lechos de río, pero el agua tiene memoria. Una vez que viene a llover,
El agua no le pide permiso a nadie para ocupar su lecho donde corría añísimos atrás. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy día. Por eso es que la gente se extraña que pasa esto, que pasa lo otro, tanta situación que están pasando, pero está escrito que todo esto tiene que pasar porque ya estamos en el fin de los tiempos. Entonces, por lo tanto, es eso lo que yo insto a dar a conocer la palabra. Y por otro lado, también me ha movido otra situación siempre, el poder estar siempre haciendo algo con la gente, como yo le digo coloquialmente, los despreciados de la sociedad humana, de poder ayudar a la gente que está en calle, que duerme en las calles, que come de la basura. Siempre hay hogares acá en Chile que se dedican a rehabilitar gente, y con el Evangelio se ha rehabilitado bastante. Y ahí estamos siempre para trabajar con ellos, para poder ir rehabilitando, no tan solo gente que a lo mejor no, que son solamente que viven sin haber tenido una profesión. Hay gente que han sido profesionales, que están en esa situación porque la droga y todas estas cosas es un flagelo que no es tan solo para la gente que no tiene nada, sino que el flagelo de las drogas, del alcohol y de todo, tantos males que hay, simplemente lo ataca a todos, no tiene diferencia. Y yo lo único interés que tengo es que si alguien que se pueda vender este libro no es para mí, porque yo no tengo grandes temas de situación, pero sí que todo lo que este libro se pueda rescatar de él en cuanto se venda exclusivamente para poder crear muchos más refugios para la gente que hoy está en la calle. Eso sería el término de mi llamado, que la gente pueda interesarse en leer porque el tiempo es corto, en leer y, y ahí va a ir conociendo, y si tiene cada uno, si que tiene una Biblia, puede empezar por leerla. Lo principal es leer la palabra. La palabra es la profecía que está escrita por Jesucristo, por los apóstoles, está escrita en la Biblia de más de 2000 años. Entonces, eso es lo importante, mi niña querida. Entonces, no sé qué otra pregunta usted quiere hacerme. Claro que sí, muchísimas gracias, Amada, por toda esa introducción, por todo lo que nos cuenta. Gracias por responder a las preguntas que previamente le había enviado. A mí me gustaría que usted nos contara, usted habla sobre el libro en la manera en que Dios se comunica con las personas. ¿Usted cree que Dios se ha comunicado con usted y de qué manera lo ha hecho? Sí, yo he tenido muchas comunicaciones, como usted me dice, con el Señor a través del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo, yo me voy cuando se fue de vuelta al cielo, yo me voy, pero no los dejaré solo. Yo enviaré, porque le pediré al Padre que envíe a ustedes otro consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que está hoy con nosotros. Es el Espíritu Santo, como dijo Jesucristo, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí, le dijo a los apóstoles, ya lo conocen porque lo conocieron a ellos. Entonces, hoy nosotros a través del Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Yo he tenido revelaciones en sueños, el Señor se ha mostrado muchas veces a mí en sueños reales de dormir en la noche y tener sueños que son una verdadera profecía. ¿Puede contarnos Se más siente, acerca de esos sueños? sí, me, me, me he soñado en una oportunidad de que estaba yo sentada en un vehículo y, y yo tengo un hijo varón porque tengo 4 hijos, tengo 10 nietos y tengo 8 bisnietos. Recién en delante fui allá a la casa de mi hija para que me ayudaran con el tema y andaban buscando al octavo bisnieto.
gracias a Dios, todos mis nietos profesionales, mi hijo, y entonces yo en esa oportunidad del sueño me estaba sentada en un asiento como en un bus así, pero a mi lado izquierdo había, estaba a la ventana o sea, a la derecha y al lado izquierdo había una persona sentada, una niña tal cual la que yo la había visto y que lo había juzgado, porque uno juzga a la gente, porque en la película La Cabaña, que la persona que hacía el Espíritu Santo era una niña rubia, alta y bien sencilla, solo con un pelo largo. Entonces yo la miraba de reojo para el lado izquierdo, que estaba ahí sentada, y ella me miraba, pero ella, adelante en el vehículo ese, entre los dos asientos, había una persona que hablaba con ella, pero yo no la veía. Y esta persona estaba vuelta hacia acá, hacia nosotros, sentado, hablando con la persona que estaba al lado. Y entonces yo oía que hablaban, pero yo la miraba a ella y me decía, no entiendes nada. Pero la voz que salía del vehículo, de esa persona que estaba hablando con esta niña, a la niña yo la veía, yo a él no lo veía, solo sentía su voz. Y la voz que salía de ella, de ese joven, era la voz de mi hijo. Pero a mí no me llamaba la atención eso, de no verlo y sentir la voz que conversaban entre los dos. Y, y después la niña me miraba nuevamente y me decía, me seguía preguntando, no entienden nada. Y de repente, como se da vuelta así, y yo me veo sentada acá donde estaba ella y ella sentada donde estaba yo. Entonces ahí después me mira y me dice, ¿entendiste ahora? Y entonces ahí entendí que realmente era el Espíritu Santo que estaba enseñándome eso. Y no se me ha olvidado nunca, porque yo no sueño nunca, y cuando sueño cosas así no me acuerdo. Pero cuando son cosas reales, me acuerdo, ya nunca más se me olvidan. Y así tantas otras cosas que el Señor me ha mostrado de todo lo que va a pasar y de lo que está pasando. Escrito está, todo está escrito en la palabra del Señor. Yo les agradezco mucho por esta atención que ustedes me han dado, y como le digo, no es mi historia, sino es la historia de Dios. Les agradezco de que ustedes me hayan dado esta oportunidad, también así como me la dieron en la Feria Internacional cuando fuimos con mi hijo. Y bueno, y nos veremos en otra feria. Muchísimas gracias, Amada. Ya para terminar, cuéntenos con qué mensaje les gustaría que se quedaran las personas cuando ya estén cerrando su libro. Que se atrevan a leer el libro. Tiene pocas páginas, es livianito, tiene buena visión, y de ahí que lean la Biblia. Eso es lo importante. Todo lo que usted quiera saber de los tiempos pasados, presentes y futuros está en la Biblia. Yo le hago una introducción de que conozcan quién era Dios en el pasado, en el presente y el futuro. Eso es lo que dice el libro. Y ahí conocerán algo también de lo que es mi persona. Muchísimas gracias, Amada, por esta linda entrevista, por contarnos un poco sobre Dios, sobre su perspectiva. Gracias por escribir este libro tan lindo y, por supuesto, gracias por estar en la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja. Cuéntenos a las personas cómo pueden obtener su libro. Eh, Pueden comprarlo, está en Mercado Libre y también por Amazon. Ahí pueden comprarlo en esa plataforma. Vale, Amada, muchísimas gracias. Ya estamos terminando, ya estamos finalizando, pero le agradecemos por haber participado en la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja. Ya, en la próxima nos encontraremos entonces, donde sea. Muchas gracias, muy linda y muy atenta a usted, y perdone que le hice perder tiempo en la mañana. No se preocupe para nada. Estamos para servirle y a ustedes también. Gracias por estar conectados. Sigan aquí en nuestras redes sociales para más entrevistas e información. Nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao.
Ya, un beso. Chao, gracias.